Seguimos entonces con la segunda clase o la segunda parte de esta clase y ahora vamos a ver las infecciones por el otro grupo de los helmintos que eran los plantelmintos. Y aquí nosotros dijimos que teníamos aquellos que son considerados como parásitos planos o acintados, que son los céstodos, y los que son conocidos como Edicnea, que poseen forma de hoja y que también se conocen como tremátodos. En la imagen de la derecha se encuentra un plantel minto de tipo céstodo y se ve algunas de las características que estos tienen, que en primera instancia es que son planos y lo otro es que son segmentados, que tienen todas estas líneas que están acá que ya vamos a ver qué son. La estructura de un céstodo es esta que vemos acá, que está constituido por tres partes principalmente. La primera parte, la cabeza, que es conocida como escólex, en la cual se encuentran ubicadas las ventosas o las botrias, que son la estructura de fijación del parásito al intestino delgado, y que también puede contener esta escólex un gancho, un rostelo y un gancho, y en estos ganchos van a presentar coronitas que también le van a ayudar a poder unirse a estas coronas de gancho. La segunda parte de este parásito la constituye el cuello, que está formado por una serie de células indiferenciadas, y después lo continúa una estructura que es mucho más grande, que se denomina estróbilo. Este estróbilo, a su vez, está constituido por tres tipos de una estructura que se llama proglótida, donde tenemos proglótidas inmaduras, proglótidas maduras y proglótidas grávidas. Las proglótidas son cada uno de estos segmentos o de estos rectángulos que se ven acá, en el cual van a tener un aparato reproductor. En la proglótida inmadura no se logran diferenciar, mientras que en la proglótida madura ya se diferencia el aparato masculino y macho y hembra, o masculino y femenino, y en la proglótida grávida va a estar ya muy maduro este sistema reproductor, y de hecho la proglótida grávida se caracteriza por estar llena de huevo. Recuerden que este parásito era hermafrodita, por lo tanto van a tener el reproductor genital masculino, los genitales masculinos y femeninos para poder copular entre él. Estos parásitos se caracterizan por crecer desde la cabeza hacia distal, por lo tanto crecen desde el cuello hacia distal. Muchas veces los pacientes, cuando llegan a los laboratorios, llegan con un trozo de estróbilo, ya sea 5 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, y que por lo general este estróbilo fue eliminado de modo espontáneo por las personas en las deposiciones, pero no representa más que un segmento del parásito que está siendo eliminado. Mientras no aparezca el escólex, que en esta imagen no se logra diferenciar mucho, pero el escólex es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Por lo tanto, muchas veces no se va a detectar, mientras que las proglótidas son más grandes, llegan a medir a veces un par de centímetros y pueden ser observadas más a simple vista. Entonces, estos escólex son los que se mantienen pegados al intestino, y como el parásito crece desde la cabeza hacia distal, mientras estos sigan pegados, el parásito va a seguir creciendo. Entonces, estos parásitos, los céstodos, tienen forma de cinta, son segmentados, son hermafroditas y están constituidos por escólex, cuello y estróbilo, y en el estróbilo tenemos distintos tipos de proglótidas. En el caso de los plantelmintos se caracterizan por tener un ciclo biológico complicado. Si nosotros vimos acá que teníamos Helminton, pasaban por tierra y seguían, en este caso son ciclos mucho más largos, son un poco más parecidos al ciclo del anisakis, y en este caso el estado infectivo para nosotros los humanos van a ser los estados larvales de estos parásitos, que son los que están descritos acá, sean plerocercoides, cisticercoides, cisticerco o hidátide principalmente, y que vamos a ir viendo uno a uno. En el caso de los parásitos plantelmintos que nos van a estar parasitando, tenemos el grupo de las tenias, el de los Diphyllobothrium, el Echinococcus y la Immunolepiasis. Todos estos son cestos de parásitos planos. El mecanismo de infección, por lo general, es el carnivorismo para tenia y Diphyllobothrium, mientras que para Echinococcus es el fecalismo. Todos ingresan por vía oral, carnivorismo, fecalismo, la vía de entrada es la vía oral, y el hábitat va a ser distinto. En el caso de Tenia solum y Tenia saginata es el intestino delgado, bueno, al igual que el Diphyllobothrium y de Immunolepis, pero en el caso de Echinococcus es el hígado y el pulmón. Los hospederos definitivos van a ser diferentes dependiendo del parásito que estemos viendo, y la clínica que van a generar también es distinta. De hecho, la teniasis por lo general es asintomática, y si tiene síntomas son dolores abdominales o la neurocisticercosis, mientras que la disfilobotriasis produce cuadros que son
o que se caracterizan, sobre todo el Diphyllobothrium latum, por poseer un cuadro en el cual consume vitamina D, vitamina B12, pudiendo llegar a generar algunos tipos de anemia, a diferencia de los otros parasitosis. Tenemos la equinococosis quística, que en este caso es un quiste que se forma en distintas partes del cuerpo y la sintomatología va a depender del quiste en donde se está ubicando este, y la inmunolepiasis, que también tiende a ser asintomática y si tiene síntomas de debilidad y dolor de cabeza. En cuanto a la biología de estos microorganismos, yo les comentaba entonces que lo que va a consumir el humano, por lo cual se va a infectar, tiende a ser el estado larval. En este caso, en la imagen de la izquierda se observa el plerocercoide en vísceras de pescado, porque el plerocercoide pertenece al Diphyllobothrium y el Diphyllobothrium se contagia por consumo de carne de pescado cruda o mal cocida. Y en este caso, la plerocercoide, que es la larva infectante, es la que se observa en esta imagen. A la derecha tenemos distintos tipos de cisticerco, ya sea Cysticercus bovis o celuloseae, porque lo encontramos para Teniasolium saginata en carne de cerdo o carne de vacuno, y que se caracterizan por ser unas estructuras medias vesiculares que en el interior de ellos van a estar presentes los escólex de los microorganismos con los cuales se van a unir al intestino. En cuanto al ciclo biológico, bueno, y esta estructura que está acá es más o menos cómo se vería el cisticerco a nivel de un corte de carne. En el caso de las tenias, esto produce una infección que se llama teniasis y principalmente la va a causar la Teniasolium y la Tenia saginata. Este hospedero que va a estar infectado con las tenias va a estar eliminando sus deposiciones, ya sea las proglótidas como los huevos de tenia, y estos van a llegar a contaminar el medio ambiente, en el cual el hospedero intermediario, sea el vacuno o los cerdos, van a ingerir estos huevos y van a desarrollar, el huevo va a eclosionar, va a liberar el escólex y en el escólex va a penetrar la pared intestinal y se va a ubicar en la musculatura o distintas partes de la musculatura de estos hospederos intermediarios. Posteriormente, el humano se infecta cuando ingiere carne de cerdo o carne de vacuno crudo o mal cocida que contiene en su musculatura la larva del parásito, la cual se va a liberar de la musculatura a nivel estomacal, va a llegar al intestino delgado, va a liberar el escólex y el escólex se va a unir al intestino delgado y va a generar el crecimiento del parásito. Teniasolium se contagia por el consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida, mientras que Tenia saginata se contagia por el consumo de carne cruda o mal cocida de vacuno. ¿Por qué se los nombro? Porque aparte de epidemiología, es mucho más importante Teniasolium que Tenia saginata, porque Teniasolium aparte genera otra infección, otro cuadro infeccioso que se llama cisticercosis, en el cual el humano se infecta, en este caso, no por consumir carne con la larva, sino que por consumir alimentos que se encuentran contaminados con huevo de Teniasolium. Este huevo va a ingresar por la cavidad oral, va a llegar al estómago, se va a comenzar a degradar, va a llegar a nivel del intestino y aquí va a liberar la larva, el escólex con la larva, y la larva va a penetrar la mucosa intestinal y va a llegar a distintas partes del cuerpo, sean musculatura, sean ojos, sean cerebro. Y el cuadro más grave en este caso es la neurocisticercosis, en donde las larvas del parásito se van a ubicar a nivel cerebral y se comienzan a calcificar y a ocupar espacio en su interior, generando crisis de epilepsia y dolores cerebrales. Entonces, para que lo tengan en consideración, a nivel de epidemiológico es mucho más importante Teniasolium que Tenia saginata porque produce otra infección que se llama cisticercosis. ¿Cómo uno está predisponente a adquirir este tipo de infección cuando tiene cerca un hospedero definitivo que posea Teniasolium en su intestino? De hecho, este mismo hospedero que posee la Teniasolium es propicio a ingerir los huevos, ya sea por contaminación fecal directa, y genera la cisticercosis.
En el caso de Diphyllobotrium, tenemos dos tipos de Diphyllobotrium, el Diphyllobotrium latum y el pacificum. Latum de agua dulce, pacificum de aguas saladas. Los hospederos definitivos, como el humano, van a estar eliminando en sus deposiciones los huevos no embrionados, pero fértiles, los cuales van a embrionar en el agua, van a liberar el coracidio, el cual van a dar libremente hasta que ingerido por su primer hospedero intermediario, que es un crustáceo, y en este crustáceo va a desarrollar la larva plerocercoide. Y el pterocercoide en la parte de este crustáceo va a ser ingerido por un pez de pequeño tamaño, en donde va a desarrollar la larva plerocercoide. La plerocercoide después puede ser ingerida por un pez de mayor tamaño, volviendo a generar o a dejar esta larva a nivel de la musculatura o vísceras, que es lo que al final va a terminar consumiendo el hospedero como el humano. Tanto el humano puede ingerir tanto este pez grande como el pez pequeño y se va a infectar de Diphyllobotrium. Del mismo modo, los hospederos definitivos también se contagian al ingerir las larvas de estos parásitos en las musculaturas. Aquí se recalca la importancia del perro porque en estas regiones donde se presenta esta parasitosis muchas veces se da las vísceras de los pescados a los perros y los perritos se infectan, desarrollan el parásito adulto y ayudan a propagar la infección en el ambiente. El humano, una vez que ingiere el procercoide, este llega a nivel intestinal, se une al intestino y comienza a crecer también de proximal a distal. Entonces presenta dos hospederos intermediarios que son los peces donde se desarrolla la larva perocercoide y los hospederos definitivos donde está el perro y la foca y los hospederos paraténicos que vendrían siendo el humano. Perdón, el hospedero paraténico que vienen siendo algunos de estos hospederos. De los pescaditos. En cuanto al Echinococcus, nosotros podemos adquirir la infección de distinto modo, pero el que va a estar propagando esta infección en el medio ambiente nuevamente es el perro. El perro se infecta cuando consume quistes quistes que son la larva que se encuentra enquistada en distintas musculaturas o vísceras del hospedero intermediario como las ovejas, o cuando los humanos también le damos a nuestros animales carne, carne cruda que tenga el quiste de Echinococcus. Entonces el perro se infecta al consumir estos quistes en las abejas, en los distintos órganos, y la oveja se va a infectar al ingerir los huevos de este parásito que se encuentran en las deposiciones del perro. En este caso, entonces, el perro, el que está eliminando constantemente los huevos, porque es el perro el hospedero definitivo y que tiene el parásito adulto en el intestino, elimina los huevos de Echinococcus. Estos huevos, una vez que son ingeridos por el humano, van a liberar la oncósfera, se va a ir a distintas partes del cuerpo, esta oncósfera que sale desde los huevos, y en estas partes del cuerpo en la cual se va a quedar, va a comenzar a generar el quiste hidatídico, que es como se conoce la afección que genera el Echinococcus. Los órganos que se van a ver principalmente afectados son el hígado y el pulmón. Y en este caso, la hidátide, que es como se le conoce a la larva, va a generar un quiste hidatídico producto de la respuesta que genera la adventicia del tejido celular en el cual se encuentra este parásito, llegando a conocerse esta estructura como quiste hidatídico. Entonces, en el interior de estos quistes hidatídicos se va a estar generando los proteocólices en el interior del quiste y los escolex, que son los que van a atacar el intestino y genera un adulto en el intestino delgado. Pero en este caso, del quiste hacia acá viene siendo lo del perrito. Entonces, los hospederos intermediarios, como las ovejas y como el humano, ingerimos los huevos, se libera la oncósfera y la larva se va a enquistar en distintas partes del cuerpo, principalmente hígado y pulmón. Después, cuando el hospedero definitivo consume estos órganos, se liberan las proteocólices que están en el interior de estos quistes y se va a unir el parásito adulto al intestino y va a generar el parásito adulto y seguir la infección.
En el caso del humano, nosotros nos infectamos por contacto directo con los perros que tienen huevos en su pelaje, la ingesta de tierra, agua o vegetales contaminados con deposiciones de perros infectados y por el ciclo mano-boca, que es cuando uno sale a jardinear, en el caso de la niña sale a jugar y se contamina las manos y posteriormente se alimentan sin producir o sin tener un lavado de manos. Esto es lo que yo les decía un poco del quiste hidatídico. Está constituido por la hidátide o el metacéstodo, que es la larva, y la reacción tisular del hospedero, que es la capa adventicia. En este quiste nosotros vamos a encontrar la cutícula, que es la parte exterior del quiste, y en el interior vamos a encontrar la capa germinativa, en donde van a nacer las vesículas hijas, tanto endógenas como exógenas, que son las que van a seguir el desarrollo de la larva, generando escolices que van a ser los estados infectantes para poder perseguir la infección en el perro. En el caso de que este quiste, porque generalmente se ubica en el hígado o en el pulmón, pero se puede ubicar se puede ubicar, por ejemplo, en el corazón, en los riñones, entre otros, en el páncreas. Si entre estas otras ubicaciones se ubica en el hueso, aquí no hay respuesta inmune, no hay respuesta adventicia, perdón, por lo tanto, la hidatidosis ósea no genera un quiste hidatídico, sino que se conoce solo como hidatidosis porque el quiste es cuando hay respuesta de la adventicia, que en este caso no está. De estos quistes, uno cuando se rompen obtiene un líquido, un sedimento que se conoce como arenilla hidatídica y que está constituido, que tiene en su interior las vesículas prolígeras, los escólices y los ganchitos. Y también se conoce una estructura como cefaloquiste, que es cuando no genera estas vesículas prolígeras ni escólices y por lo tanto es un quiste estéril y no va a seguir la infección. Aquí poseemos imágenes de Echinococcus que, si ven el tamaño, son muy pequeños, aproximadamente de 4 milímetros, y que tienen la misma estructura anterior, donde tienen escólex, cuello y proglótidas, pero son mucho más pequeños. De hecho, no lo nombré, pero en el caso de las tenias, estas en el intestino pueden llegar a medir aproximadamente unos 5 metros, 8 hasta 12 metros, y se les conoce como la lombriz solitaria. Todas las tenias se conocen como lombriz solitaria porque por el tamaño que logran alcanzar, por lo general la persona solo se infecta con una, aunque se han encontrado parasitosis donde tienen más de una lombriz solitaria, pero en general es una. En el caso del Diphyllobothrium se han encontrado estos parásitos que miden aproximadamente 25 metros, pero por lo general también rondean o tienen tamaños aproximados de 5 metros en el hospedero. En este caso, en el humano, para el Echinococcus, lo que genera es el quiste en distintos órganos, y este quiste se caracteriza porque crece aproximadamente 1 centímetro por año y a la larga de distintos años puede llegar a medir unos 20 centímetros, que es cuando ya comienza a generar sintomatología. El último de los sextos que vamos a ver es Immunolepis nana, y que en este caso, si bien se dice que este microorganismo se contagia por el consumo de insectos, por ejemplo, como la pulga del gato, del perro y del humano, que contiene en su interior la larva de este parásito, también tiene un ciclo mucho más directo, mucho más corto, que es aquel en el cual el hospedero definitivo, que tiene el parásito adulto en su interior, está eliminando huevos, y los huevos son infectivos al momento de ser puestos. Por lo tanto, un manipulador de alimento me puede contaminar con Immunolepis nana. Lo mismo en el caso de las tenias. Los huevos de tenia son infectantes al momento de su postura, por lo tanto un manipulador de alimento que tiene tenia solium puede contagiar acá la cisticercosis, y en el caso de Immunolepis lo mismo, un manipulador de alimento producto de que los huevos son embrionados en las deposiciones, contamina los alimentos y puede llegar a infectar a un hospedero susceptible. O también los animales o el ser humano, en realidad, porque no hay animales, sino que el ser humano que esté infectado puede generar deposiciones en distintas partes a nivel ambiente, contaminar las aguas se riegan con estos huevos y uno ingiere los alimentos contaminados eh, con estos huevos y se infecta con el microorganismo, con el parásito. Este huevo va a llegar a nivel intestinal, va a liberar los escólex, estos escólex se van a unir a la mucosa y en la mucosa va a liberar en el intestino delgado, o va a crecer el parásito en el intestino delgado, donde va a estar eliminando las proglótidas. Ahora, otra característica que tiene este parásito es que tiene un ciclo de autoinfección. Si los huevos llegan a eclosionar en el mismo nivel del intestino, el parásito se desarrolla ahí mismo y la infección es capaz de seguir por muchos años.
El Instituto de Salud Pública, en el caso de la hidatidosis, que era por Echinococcus, uno tiene que enviar las muestras cuando se sospecha de un paciente que está infectado con hidatidosis, se deben enviar las muestras para su diagnóstico al Instituto de Salud Pública, a la vez que la hidatidosis es una enfermedad que por el Decreto de Salud 158 del año 2004 es de notificación universal y diaria para todos los casos que se han confirmado, que es un poco lo que está acá. Nosotros tenemos este decreto que no sé si lo han visto con anteriormente. Este decreto fue actualizado en enero del 2020 e involucra los distintos tipos de microorganismos que tienen que ser notificados por su importancia, relevancia y su epidemiología, su alta endemia que poseemos de ellos. En este caso tenemos estos parásitos que están acá. Yo solo puse aquí los tipos de vigilancia relacionados con parasitosis y hasta ahora nosotros hemos visto la triquinosis, entonces que es de notificación inmediata, ante caso sospechoso se tiene que informar. Y tenemos la cisticercosis, producida por Teniasolium, obvio, y la hidatidosis producida por Echinococcus, que también tiene que ser informada, pero es de notificación diaria y no inmediata. Y a la vez, cualquier brote de enfermedad de cualquier etiología transmisible. Y esto incluye las ETA. El problema con las dietas parasitarias es que la persona cuando se infecta demora más de un mes en generar síntomas, por lo tanto muchas veces no se considera una ETA, en el sentido de que muchas veces se pierde la trazabilidad ya cuando la sintomatología comienza tan tardía. Los parásitos no van a generar sintomatología en las 1 o 2 semanas, sino que mucho más adelante. Y es muy difícil hacer la comparación o hacer el seguimiento para designarlo como ETA. La otra clase de plantelmintos que nosotros dijimos que existían eran los Dignea, y en este caso las Dignea tienen un aparato, un sistema digestivo que no es completo, sino que comienza en boca, sigue con faringe, llega hasta los intestinos, no tiene ano, y las sustancias son eliminadas a través de su piel hacia el exterior. Y en este caso también son hermafroditas porque tenemos macho y hembra, a diferencia de una cestoda que es los esquistosomas, o perdón, a diferencia de una dignea que es el esquistosoma, que ellos son dioicos porque tenemos macho y hembra. Los digneas también vamos a encontrar distintos tipos de larva. Tenemos el miracidium, los esporoquistas, las redias, las metacercarias y las cercarias. Y en este caso particular vamos a ver la fasciola hepática, cuyo mecanismo de transmisión es el fecalismo. Sus hospederos son los rumiantes domésticos y salvajes, los hospederos definitivos, y también tenemos el humano. Y el hábitat, o donde se va a ubicar el parásito en el interior de los humanos, son las vías biliares. Ingresa a través del consumo oral de una de sus larvas, enquistadas en plantas acuáticas principalmente, y la clínica... en la fase aguda migratoria da dolor abdominal y náusea, mientras que en la fase a nivel pulmonar y páncreas y tracto digestivo y otros tipos de sintomatología. En cuanto al ciclo biológico de este parásito, un hospedero definitivo que posee fasciola hepática o fasciola gigántica en sus conductos biliares va a estar eliminando las deposiciones huevo de fasciola. Estas van a llegar al agua, en el agua van a embrionar y van a liberar la larva que es el miracidio. Esta larva va a nadar hasta ingresar en un caracol, que es un hospedero intermediario, y aquí va a generar el esporoquiste, las redias y la cercaria. Una vez que llega al estado cercario, la cercaria se pone a nadar libremente en el agua y va a llegar a un alimento de tallo corto, como por ejemplo el cilantro, la rúcula u otro tipo de vegetales de tallo cortos, en donde va a perder la cola, se va a enquistar y va a quedar como metacercaria. Luego, los hospederos definitivos, como los rumiantes o como el humano, se va a contagiar cuando ingiere este alimento que posee la metacercaria, y este alimento lo ingiere crudo. Y así se va a infectar, los parásitos se van a desarrollar en las vías biliares y van a seguir con el ciclo. Por lo tanto, acá tenemos los animales, los alimentos de tallo corto involucrados en la transmisión. Para terminar, porque este es el último planteamiento que vimos, que es la única dignidad que vamos a ver, pero para terminar les dejé algunas noticias. Por ejemplo, esta es del año 2018, en donde las autoridades sanitarias alertaban de un brote de enfermedad por consumo de pescado crudo que se dio en Puerto Octay, en donde aproximadamente 12 personas se vieron infectadas y parasitadas por Difilobotrium spp.
Y esto más que nada para que se den cuenta que esta parasitosis sí está presente en Chile. Algo similar ocurrió este año, a mediados de año aproximadamente, donde un grupo de personas se infectó de Trichinella spiralis, producto del consumo de salames y longanizas caseras generadas a partir del faenamiento de cerdos que no fueron testeados por los veterinarios y que se hicieron estos alimentos y cierto grupo de personas se lo consumió tal cual y se vieron infectados. Ahora, eso es lo otro importante. Por ejemplo, en el caso del consumo de alimentos de carne de cerdo de vacuno, siempre que pase por mataderos legalizados, estos se caracterizan por tener un control veterinario o se le exige un control veterinario que descarte este tipo de parasitosis. Y por lo general, cuando hay brotes asociados a esta infección, se va a dar cuando se pasa este protocolo, se realiza el faenamiento ilegal de los animales y se generan productos cárnicos a partir de estos alimentos que no fueron testeados. Estas imágenes no son de Chile, pero son imágenes que salieron el año pasado o hace 2 o 3 años atrás de pacientes que eliminaron una tenia por vía intestinal. El de arriba es un paciente que eliminó en la taza del baño una tenia que posteriormente la volvió a eliminar, ahí solo la sacó para tomar esta foto. Y en el caso de abajo es un paciente que fue a hacerse una endoscopía por dolor abdominal y cuando se le hicieron detectaron que tenía una tenia, un parásito, un cesto en realidad, que decidieron sacárselo ahí mismo de la endoscopía y el parásito al final midió aproximadamente casi 2 metros y una manito llena de ascaris para que les quede en su retina más o menos como este parásito. Entonces, esta es la primera clase, la clase de helmintos. Traté de mencionarles los helmintos más importantes que se transmiten a través de los alimentos y para la próxima clase vamos a ver coccidios de transmisión alimentaria y algunos de sus cuadros clínicos. Así que eso sería todo por hoy. Si tienen dudas, me escriben. Eh, y me consultan o me hacen llegar las dudas a través del profesor Esteban, yo no tengo ningún problema. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Que estén bien, chao.